Muy buenas noches, bienvenidos Laura Albornoz, Lorena Recabarren, Alberto Mayol, Axel Kaiser. Muchas gracias por estar todos con nosotros, los habituales y los que están aquí de invitados por primera vez también. Partamos brevemente con la elección de la frase de la semana y luego entramos en el debate. Alberto, ¿cuál es para ti la frase de la semana? Me parece, a mí, por lo menos indiscutible por el significado que tiene el evento mismo y la reacción de Francia, que las palabras del presidente Hollande son las más importantes. ¿Lorena? Me parece que el reconocimiento que hace el diputado Juan Luis Castro como presidente de la Comisión de Salud es interesante a modo de autocrítica y de reforzamiento de lo que está pasando dentro de la nueva mayoría. Axel. Tengo la impresión de que el caso francés, dada la gravedad y lo que plantea para todo nuestro tipo de vida en Occidente, merece en este minuto al menos la atención más grande. Sí. ¿Laura? A mí me llama la atención la frase del chileno que está, esta última parte, cuando él dice, cuando dije que era chileno perdí toda importancia, porque tiene que ver un poco también cómo nosotros sobredimensionamos nuestra ubicación e importancia en el mundo de la política internacional y cómo a contrapartida nosotros sobrevaloramos a lo mejor cuestiones que son peleas, no voy a decir de perros grandes, pero sin duda alguna de potencias, ¿no? Ustedes son, como siempre, los que eligen a la frase de la semana aquí en Ciudadanos de CNN Chile. Vamos de inmediato al debate. Evidentemente, hay cosas que son evidentes en términos de condenar de la manera más enérgica lo ocurrido, pero también hay asuntos que tienen que ver con el debate, con la explicación, con las causas y con lo que viene ahora en la situación creada por los ataques de Estado Islámico contra París. Alberto, ¿cuál es tu mirada acerca de lo que va a empezar a producirse también desde ahora? Primero yo creo que hay que coincidir que las posibilidades de diagnóstico nuestros son limitadas en la medida en que las posibilidades de diagnóstico de los principales líderes mundiales todavía son limitadas respecto a qué es y qué hace el Estado Islámico. Vemos al presidente Putin, antes indicado hace un año atrás que era el principal supuestamente comprador de petróleo, acusando a los otros países de ser los principales compradores de petróleo del Estado Islámico. ¿Quién miente? ¿Quién dice la verdad? Él dice que tiene fotos mostrando los camiones que se dirigen a distintos países a venderle petróleo a más bajo precio. Entonces, de alguna manera, todo este escenario es un escenario muy confuso. Ahora bien, yo diría lo siguiente. Primero, es significativa la reacción. Siria, para efectos prácticos, Siria e Irak era la zona que de alguna manera se repartieron Francia e Inglaterra hace 100 años y esa repartija, digamos, es una herida abierta en Siria. El ataque a Francia en ese sentido no sería casual como respuesta a los ataques que se están produciendo en Siria al Estado Islámico. En ese sentido, yo creo que la pregunta que debemos hacernos son dos. Una, lo que está pasando es el principio de un proceso. El Estado Islámico está apostando a un proceso más largo en el cual quiere producir un efecto y por tanto tiene la fuerza para hacerlo, o es un manotazo de ahogado de un grupo que se ve hoy día bloqueado y que a través de una respuesta fuerte, furibunda, intenta tomar agenda y tratar de ampliar un poco sus capacidades políticas en el escenario. No olvidemos que esto, entre otras cosas, le arruina los negocios ilícitos que tenía con el petróleo con cualquier país que le quiera comprar. Hoy día va a ser inviable y por tanto hay varios efectos que podrían ser negativos para el Estado Islámico y eso podría significar la segunda variable. En ese caso, si eso es así, que me parece sumando y restando que es más probable, creo que la pregunta es justamente qué viene después. O sea, supuestamente, supongamos que el Estado Islámico desaparece de escena, toda esa zona queda en disputa de alguna manera. Me parece que las probabilidades de que eso redunde en guerras de potencias en ese lugar se está abriendo y un escenario no inmediato, pero a 2 o 3 años plazo, que puede ser muy relevante. Yo pareciera ser como un análisis como geopolítico, histórico. Yo no creo estar en condiciones de hacerlo. Yo creo que, sin perjuicio de que tiene esa implicancia, yo no creo que esto sea una guerra que tenga un pasado y por cierto que tiene un futuro, pero tenga un pasado muy claro. O sea, no lo identifico como una guerra religiosa. Más bien pareciera ser una actuación netamente política. A mí me parece cuando se habla de Estado Islámico, y me gustó mucho escuchar al profesor Esquella hace unos días atrás que decía la finalidad política de esta actuación o cómo el resto de los musulmanes se ven interpretados por las actuaciones del Estado Islámico, hace un antes y un después de respecto a cómo categoriza este tipo de operaciones. Aquí hay una pelea eminentemente política. Uno se pregunta, ¿quiénes son los que proveen de armas
bombas, quién les vende armas a esta, quién confecciona, quién crea esta guerra, para qué se crea esta guerra, entre quiénes es esta guerra realmente. Entonces, ¿qué tan religiosa es para poder reconocerle una historia hacia atrás? ¿O qué tan política es? ¿De qué grupo pertenece? Si este grupo, ¿qué intereses están de por medio? Entonces yo no logro en esto, o no me atrevo más bien a hacer una como hilación histórica y poder asemejarla a otros momentos, más que una finalidad espuria de dotarse de un determinado territorio y tener poder por las fuentes petroleras o lo que sea, de ese espacio concreto que está siendo ocupado por estos grupos. Mira, a mí me parece interesante eso, pero quisiera poner el tema sobre, digamos, en la mesa otra reflexión que tiene que ver con, a propósito de las palabras del presidente Hollande, cuando dice estamos en guerra, lo que vuelve a generar en el fondo y a poner sobre la mesa esto es la tradicional como dicotomía entre libertad y seguridad, ¿no? Que parte desde Hobbes, cuando habla sobre el Leviatán y cómo esto se ha manifestado desde finales del siglo XVII hasta hoy día, que partió el debate como más contemporáneo cuando fue el ataque a las Torres Gemelas. Y es una situación que el mundo ha ido con mayor frecuencia teniendo que aproximarse y tener que enfrentar, porque hoy día lo que vive Francia, ¿no?, es el presidente Hollande diciendo estamos en un estado de guerra, lo que permite de algún modo poder cercenar o convencer a la ciudadanía de tener que limitarse de una serie de libertades a las cuales uno absolutamente está de acuerdo, ¿no? Le pasó lo mismo en Estados Unidos en el momento del 2001. Sin embargo, ¿qué pasa entonces? La pregunta es, ¿qué pasa con las sociedades libres, ¿no? Estas sociedades democráticas, se supone que están en Occidente en general, que se van a ver no solo coartadas por las libertades individuales que tengan que ponerse respecto de los ciudadanos, sino que en relación a la democracia como régimen político. Entonces vienen preguntas muy relevantes respecto, por ejemplo, al régimen migratorio, el régimen de refugiados. Hoy día ya hemos visto de qué modo, en el fondo, países, incluso estados en Estados Unidos, rechazando asilo, digamos, para refugiados políticos, porque esto en el fondo además nos lleva al origen del asunto, ¿no?, que es donde están sucediendo aquellas guerras atroces, donde un Estado islámico en el fondo incluso mata a otros de sus connacionales, a otros musulmanes, donde un gobierno sirio dictatorial, terrorífico, está apoyado por Rusia y a su vez teniendo que combatir a la oposición política, pero también al Estado islámico. Entonces nos lleva a preguntarnos por las causas de todo esto. A mí me parece un tema, bueno, evidentemente complejísimo. Y esto era la reflexión. Axel. Mira, si uno se mete en el debate en Europa y en Estados Unidos, pero sobre todo en Europa, tiene dos aristas. Una es la que mencionabas tú, el tema, bueno, hasta dónde sacrificamos aquí libertades para la seguridad, por la seguridad, lo cual es una cosa bien compleja. Y lo otro es ya un problema mucho más de fondo de que tiene que ver y que se ve en el debate. Neil Ferguson el profesor de Harvard escribió una columna en el Sunday Times sobre este tema, sobre qué tan exitosa ha sido la integración del Islam en general en Europa y cómo se van resolviendo tensiones que obviamente se producen cuando hay ciertas diferencias que son muy arraigadas. Ese es el gran, yo te diría, la gran discusión de fondo. La tesis de Neil Ferguson es muy polémica. Él dice básicamente que en buena medida, obviamente, el mundo musulmán, la mayoría son todos pacíficos, no cabe ninguna duda, pero que hay una serie de valores y principios y cosas que no son 100% compatibles con los valores nuestros, digamos, o sea, occidentales, por ejemplo, el tema de las parejas homosexuales, el tema de la igualdad de género, todas esas cosas son mucho más complejas en esos circuitos. Y en Alemania, la televisión alemana acaba de sacar un documental hace poco tiempo donde ellos iban y mostraban y interrogaban sobre todo jóvenes hombres, bueno, los hombres siempre somos el problema en todas estas cosas, que les preguntaban sobre, bueno, ¿cuál es tu visión de la igualdad de género? Nacidos en Alemania, pero de familia musulmana, en fin. Y obviamente era muy distinta que la que establece la Constitución alemana. O sea, hay una tensión y un desafío ahí que es muy importante, que está en el centro del debate hoy día en Europa. Y el The Economist acaba de sacar un artículo sobre este tema. ¿Cómo lograr que los valores occidentales al final sean compartidos por todos? Y las mismas comunidades islámicas que rechazaron el atentado ahora dijeron los valores europeos son los que nosotros también tenemos que hacer. Era un debate, perdón, solo para complementar, que en Francia lleva además harto tiempo. Mucho el tema de, por ejemplo, la prohibición de la burka en lugares públicos, lleva el mucho laicismo, tiempo. en Esto la lo escuela, exacerba, ¿no? claro. Esto lo exacerba. El proceso de segregación que se produce a en ver, Francia hace 10 años. Ahora, la pregunta que hay que hacerse en términos más políticos, en términos de responsabilidades, es que no nos olvidemos que hubo un movimiento político en los países árabes que era pro-laico,
y bastante occidentalizado, que es el Baas, dentro del cual pertenecía Saddam Hussein, por ejemplo. Y el Baas, Assad en sí, y al-Assad. Y eso promovió durante muchos años que esos países eran prácticamente países occidentales, con $20.000 per cápita, con toda la gente sin burka, con una vida pro-occidental completa. Y eso se empezó a arruinar en el momento en que, por el aumento del precio del petróleo, Estados Unidos decide invadir Kuwait. Y en ese momento, por ir a buscar petróleo, tuvieron que atacar a países que eran en la práctica lo más cercano a Occidente. Y empezaron, y obviamente entonces el discurso de los que decían es bueno convertirse a los valores occidentales quedó completamente fuera de juego. Sí, claro. Si te van a golpear ahí a la casa, digamos, con lo mismo que tú le estabas dando apoyo y le estabas diciendo que eso nos parece el futuro, de ahí para adelante eso lo único que hizo fue fomentar el fundamentalismo. Entonces, de verdad que hay una serie de errores cometidos históricamente que hoy día nos están pasando la cuenta. Y nos están pasando la cuenta en una zona que se está transformando ya no solo en la zona misma, en un polvorín, sino que se está transformando además en algo que nos parecía insólito. Si uno mira a los países occidentales a lo largo de la Guerra Fría y después, son países que en general habían logrado un conjunto de combinaciones que eran difíciles. Efectivamente, mucha libertad, fronteras abiertas, condiciones de seguridad bastante óptimas, ¿ya? Derechos sociales, una serie de logros fundamentales que parecían ser el espejo por el cual había que reflejarse para el resto de los países. Todavía nosotros hoy cuando discutimos decimos, oye, ¿por qué no nos parecemos a X, Y o Z? Y de pronto ya nos aparece esto que es una regresión enorme históricamente, donde volvemos al problema hobbesiano, o sea, retrocedemos 2 siglos, 3 siglos, ¿ya? Y empezamos a discutir sobre qué significa entonces la relación entre seguridad y libertad, que era supuestamente un asunto resuelto. Yo no sé, o me pierdo algo, yo no logro entender cómo se llega, o sea, quizá el discurso oficial quiere que caigamos en este debate, pero la verdad es que yo no veo, acá, si bien es cierto, los chicos que se involucraron en estos actos terroristas fueron tercera generación, creo, de personas viviendo en Francia u otro, nacido. Yo no creo que la cuestión sea de origen religioso, o sea, sin duda alguna, estos son cabros jóvenes que se meten el cuento en la cabeza y se lo compran y se lava. No, pero no es religioso, yo creo que es político. Yo creo que es esencialmente político. No, pero religioso en el sentido de defender. No es que estos sujetos actúan por defender la supremacía del hombre por sobre la mujer o la importancia de que las mujeres cubran su rostro y no asistan a la universidad. Esto tiene que ver con una ocupación de territorio que es determinante para efecto de sacar de ahí fuentes como el petróleo, como los recursos. Esta es una guerra que se viene germinando hace rato ya. Y las potencias han cumplido un rol importante. Cuando el presidente Hollande dice, esto es una guerra, yo me pregunto cuánto hizo Francia para ser parte víctima de esta guerra. O los propios ciudadanos franceses para no haber evitado estos hechos. Es que han convivido en paz a lo largo del tiempo y han evitado, tú lo decías hace un momento atrás, entonces me parece que sorprenderse de lo que sucede o llegar a tensionar el tema de las libertades con la seguridad de un hecho que fue generado por las propias potencias, las cuales a nosotros además tomamos una mirada de espectadores, porque como dijo muy bien el chileno, de cuando supieron que era chileno yo no tenía ya ninguna importancia, nosotros observamos atemorizados y algunos comentan qué bueno que vivimos lejos, porque estando ahí, claro, qué bueno que vivimos lejos, porque la verdad que no tenemos nada que ver, es una guerra de perro grande en el sentido de que aquí hay componentes más históricos. Yo creo que el tema de los migrantes, por cierto, es relevante, cómo se ha integrado a las sociedades, cómo se están cerrando, los efectos que está teniendo esto para efecto de las personas que son migrantes, puede ser, contrario a lo que estaba pasando hace poco tiempo en Europa, puede ser perjudicial, pero de todas maneras a mí me parece que esto es una pelea entre las potencias, donde acá hay el interés o el territorio, o el interés por dominar territorios que son interesantes desde el punto de vista económico o geopolítico, y la religión y todo este cuento con los cuales se desvisten o se involucran a estos jóvenes que son los que en definitiva se sacrifican, es un cuento aparte. Sí, o sea, es un acto muy religioso de fe. Y eso no se produce en fenómenos terroristas tradicionales, sí, te fijas tú. De acuerdo, son utilizados. Son utilizados para el fin político de un grupo extremista que es ubicarse, y también por las potencias que con ellos han tenido una... Es muy difícil trazar esa línea absoluta entre separar religión o ideología, como quieras verlo tú, fe y interés en este caso. Yo creo que es muy, muy, muy compleja esa línea. De hecho,
los imanes predicadores radicales que existen efectivamente en Europa, y algunos los han expulsado, de hecho, que agarran a estos cabros cuando son jóvenes, ¿no es cierto? Les meten toda esta doctrina en la cabeza. Son fanáticos religiosos también. O sea, por un lado está lo que dices tú, no, concuerdo que hay obviamente interés estratégico, en fin, pero por otro lado está el tema de una fe y una cuestión que te lleva al punto de aniquilarte a ti mismo para matar a otro. Pero que es importante señalar lo que dice Laura en el sentido de que no es una cuestión connatural a una religión específica. De hecho, si uno ve la historia, el islamismo fue hasta el siglo XVIII, XIX la religión más, comillas, progresista, libertaria de todas. Era la única que permitió en Europa, mientras dominó sus territorios, tener otras religiones al mismo tiempo funcionando, permitía la existencia de los judíos, de los cristianos. No así cuando los cristianos estaban a cargo, que no permitían ni los judíos la existencia de los otros. Hay un desarrollo distinto del islamismo, del musulmán en Medio Oriente, Oriente Medio, digamos. O, por ejemplo, lo que es Indonesia, que es donde más proporción de musulmanes existe en el mundo. Y donde en Indonesia la religión musulmana es muy distinta. De hecho, tiene un grado de moderación, un grado de consensualidad, en el fondo muy vinculada al desarrollo de la construcción del Estado en Indonesia y en el sudeste asiático, ¿no? Pero en Oriente Medio yo quisiera aquí tal vez discrepar un poco de Laura en el sentido de que a mí sí me parece que esto tiene un componente religioso importante, porque en el fondo cuando el Estado Islámico tiene como base la Sharia, que es la aplicación política de la religión, es imposible distinguir, es muy difícil, como dice Axel, marcar la línea entre lo religioso y lo político. Es lo mismo. Y también respecto a otra cosa que decía Laura, el tema migratorio puede ser un tema tal vez no tan sensible, pero el tema de refugiados, el de asilo político de refugiados, ese es un problema enorme que va a desatar, porque en el fondo ya había desatado una crisis humanitaria tremenda. Sin embargo, las personas que estaban migrando, en el fondo como refugiados, no como inmigrantes voluntarios, digamos, tradicionales, van a seguir manteniendo sus problemas allá. Entonces, aquí hay dos puntos en el fondo que yo quisiera como tomar en cuenta. Por una parte, debiese existir una revisión de la política exterior de cada uno de estos países occidentales que está involucrado, ¿no?, de alguna manera en Oriente Medio. Hay una reflexión respecto de si dejamos fuera los intereses geopolíticos y económicos y nos transformamos como en alguien más bien que cree en la bondad del hombre, ¿no?, del ser humano, y pensamos en que efectivamente queremos colaborar y ayudar en el fondo para que esos países, si bien no tengan democracia, pero que su gente pueda vivir al menos en paz, esa revisión va a tener que ser de del grupo de naciones en general y de Occidente, ¿no?, para ver cómo se puede de verdad colaborar sin interferir, sin modelar democráticamente a través de una perspectiva occidental en el fondo de esos países. Y por otra parte hay una revisión también que debiese hacerse de los países, porque, a ver, organizar desde Bélgica 7 atentados en París de manera simultánea requiere de una revisión de la seguridad interna tremenda. Que está el punto de que muchos de los terroristas, o una parte al menos, no son gente del Estado. Por eso yo no estoy de acuerdo con Hollande. Hollande trata de plantear esto, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad. Hay fracasos de la política de integración que son evidentes. Entonces, que en tu propio país, digamos, se puedan desarrollar grupos, células, núcleos de personas radicalizadas al punto de llegar a este extremo, es una responsabilidad también del gobierno, de la política de Estado, que tiene que velar porque esto no ocurra. Y ahí, y esta es una autocrítica que se han hecho muchos franceses, y lo dice el The Economist en el último artículo que sacó, todos los gobiernos europeos no han sabido cómo lidiar con este problema, han tenido problemas. Esto no es nuevo, creo que tú lo dijiste, esto no es nuevo, esto empezó hace mucho tiempo. La discusión en Europa sobre cómo ver el tema del Islam, la integración positiva, etcétera, es un tema muy complicado que no solo tiene ramificaciones con el terrorismo, sino tiene ramificaciones con la vida del día a día de las personas. Por ejemplo, ahora que llegaban los refugiados a Alemania, hubo una tremenda discusión porque le decían a las mujeres alemanas que estaban en Múnich, en todas estas partes, por favor no usaran falda, no usaran camisas más cortas, en fin, que para ellos es totalmente normal. ¿Te fijas por qué? Porque el argumento era que la cultura de ellos era muy chocante esto. Entonces se producen ese tipo de tensiones culturales que yo creo, y concuerdo contigo, Alberto, que esto está empezando. Yo creo que esto no es un proceso que se terminó, yo creo que esto es un proceso que está empezando y va a ser cada vez más agudo. A propósito del tema migratorio y también las fuentes siempre son las mismas, la vulnerabilidad. En el mundo existen 3 grandes comercios, el de droga, el de armas y el de personas. Y la trata y tráfico, las migraciones, los refugiados, sus distintos orígenes o multicausas que originan la migración o desplazamiento de seres humanos. Nosotros recibimos mucha gente que no lo hace, esta distinción entre voluntario y no voluntario, cuando en general la vulnerabilidad es la que hace que la gente se desplace. La cantidad de colombianos que nosotros recibimos en Chile son o vienen por pobreza, o vienen por violencia, o vienen por situaciones de conflictos armados. En general los países tienen como gran desafío entender que el proceso de globalización
conlleva tener política, es la misma disyuntiva que seguramente tendremos o tenemos en la segunda región a propósito de la gran cantidad de inmigrantes o de personas que vienen en distintas calidades. Solamente para no poner esta cosa de las personas que, yo no creo que haya personas que migren voluntariamente porque, ay, me quiero ir a vivir a Suiza y me voy. Es que no, acá hay el régimen de refugio hay obligación de recibir. Sí, por cierto, pero nosotros lo cumplimos y nosotros lo cumplimos de conforme al derecho internacional humanitario. Por cierto, pero lo que estoy tratando de decir es, todos los países tienen como desafío, solo para no aparecer esto como, estamos en una situación de crisis de seguridad internacional. A mí me parece Yo no que... lo pongo en términos de seguridad internacional, lo pongo en términos de crisis humanitaria, porque en el fondo todo el... Sin duda alguna, lo ha existido y proporción enorme de refugiados. La Unión Europea ha estado teniendo posiciones, Alemania ha tenido posiciones en Europa y lo hemos estado viendo a lo largo del tiempo. Lo que yo no quisiera es que si nos tomara la agenda a propósito de esta doble polarización que se hace entre seguridad y libertades individuales, porque hemos convivido con esta historia. La historia del mundo ha estado constituida o construida sobre la base de las guerras santas y las guerras cuyo objetivo no es nuevo, tienen por detrás la obtención de tesoros, de conquista de nuevas tierras, de territorios que están provistos de recursos naturales o estratégicos, energéticos. Entonces, solamente para quitarle ese, entre comillas, connotación de alarma, no estoy diciendo que no sea alarmante, pero me parece a mí que sumarse a esta situación de caos mundial también nos coloca esta bipolaridad que tiene, que es muy típica de Axel, tú tú mencionabas el tema de lo que dice Ferguson, de que hay una cierta tensión, como lo pone él, entre los estados democráticos, liberales, occidentales y cierto tipo de cultura musulmana. ¿Tú compartes esa teoría? Mira, yo viví varios años allá y la discusión se da todos los días. O sea, pueden usar burka, por ejemplo, las profesoras en los colegios que le enseñan a los niños. La hija de una familia musulmana no puede tener educación física junto con niños, digamos, hombres, porque su religión lo prohíbe. O sea, todas estas discusiones se dan y el Tribunal Constitucional además está lleno de sentencias sobre este tema y en Francia pasa lo mismo, en toda Europa pasa lo mismo. O sea, esto no es un tema que se ha inventado. Hay tensiones culturales, creo que Ferguson, que conoce mejor la realidad europea que cualquiera, tiene razón. Y lo preocupante es lo que dice Ferguson después, que dice, bueno, si nosotros no logramos, en definitiva, que los valores occidentales, entre los cuales están obviamente la igualdad de género y un montón de cosas, sean los que prevalezcan, una cultura puede terminar desplazando a la otra. Es una tesis bien polémica, pero que ha habido antes casos históricos en que eso ocurre. Y sería para mí trágico que todo lo que hemos logrado a propósito con tanta sangre durante siglos en Occidente, ¿no es cierto?, de igualdad de género, de respeto a la diversidad, a las minorías sexuales, etcétera, etcétera, de pronto se viera afectado porque no logramos una integración constructiva en ese sentido. ¿Te fijas? Iba a decir un solo comentario a propósito de las ramificaciones políticas. En Alemania hoy día se está hablando, a propósito de la crisis de los refugiados, abiertamente que el gobierno de Merkel puede caer. O sea, esto no solo tiene implicancias desde el punto de vista humanitario, que son tremendas, desde el punto de vista económico, que son tremendas, porque todo esto hay que obviamente también financiarlo y eso por lo tanto tiene impacto político, sino también al más alto nivel. O sea, hoy día se está hablando de un desafío abierto en la coalición desde dentro de que Angela Merkel podría no terminar su gobierno. Alberto, ¿hay o no hay una tensión inherente entre la cultura islámica y los valores de Occidente, por ponerlo en esos términos? No, no es inherente. Hay una tensión entre los valores religiosos fuertes, cualquiera sean, y la cultura occidental. Y en ese sentido, aquí lo que se pone en juego, por razones demográficas y por razones políticas, que son ambas cosas concurren, es una tensión sobre todo el proyecto, y eso sí es cierto, y es un asunto que no es menor, o sea, para nada, es una tensión importante desde el punto de vista del proyecto moderno propiamente tal. O sea, aquí hay una tensión porque, de alguna manera, la sensación, y basta con esa sensación para que sea grave, ¿ya?, es que los valores de la Revolución Francesa nos pueden haber vuelto débiles en vez de fuertes. Nos pueden, como dijo hace mucho tiempo en una entrevista en O Globo, un famoso líder capo de mafia brasileño, Marcola, decía, ustedes tienen el mal del humanismo y no pueden hacer nada contra nosotros. ¿Ya? Ese problema, si eso se transformó en una debilidad, o si eso es cierto que se transforma en una debilidad, ahí realmente estamos en un problema. Y el problema hoy día es que efectivamente tú tienes una tensión donde el concepto de democracia como valor, no como operación, como régimen, sino que como valor, y el concepto de derechos humanos como valor, ¿ya?, está en tensión porque la gente dice, bueno, si yo respeto los derechos humanos de estas personas, de estos refugiados, perjudico todo mi sistema sanitario, todos mis colegios, pongo en riesgo mi vida porque este problema puede llegar a la puerta de mi casa, ¿ya? Todo lo cual, obviamente, en todo el mundo la tendencia es a decir, mira,
me parece muy interesante, pero ojalá allá. No dentro del límite de mi frontera. Exactamente. Claro. Entonces, ese problema, que te toque la puerta a los países más desarrollados, una atención sobre los valores de la democracia y sobre los derechos humanos, es brutal cuando estaba la Unión Europea construyéndose justamente para hacer masivo y posible, digamos, todo el proceso de derechos humanos. Tenemos que ir a una pausa en Ciudadanos, ya volvemos, hay más temas en la agenda también de actualidad nacional, con eso a la vuelta después de una pausa. Ya estamos de vuelta en Ciudadanos con temas también de la actualidad nacional, una actualidad muy marcada por esta acusación constitucional contra la ministra de Salud, que llega en un momento de crisis por el tema de la construcción de los hospitales, por la renuncia de la subsecretaria de Salud también antes y por toda esta discusión en el marco del presupuesto. Acusar constitucionalmente a la ministra, ¿buena o mala idea, Lorena? A mí me parece que es una correcta estrategia política para poner sobre la mesa algo que ya parece que funciona como una especie de carrusel, ¿no? Es decir, empezar a acostumbrarnos a que las promesas de campaña de este gobierno durante el camino se van quedando un poco paralizadas, un poco diluidas. Estamos hablando de la reforma constitucional, la reforma vocacional, el tema de gratuidad. En el fondo hemos visto cómo lo ha pasado los últimos días con la aprobación de la glosa presupuestaria. Y el tema de salud, en el fondo, que es un tema además muy relevante para la ciudadanía, es un tema muy, muy sensible porque además está marcado mucho por el tema de gestión. A octubre de este año solamente se había ejecutado menos del 30% del gasto para este año en ejecución, en construcción de hospitales. Es decir, no solamente que no se hubiera ejecutado otro tipo de temas, sino que en la ejecución de consultorios, hospitales, de establecimientos de salud. Entonces preocupa en términos, porque evidentemente en términos de voto la acusación no tiene por mucho donde andar, digamos, ¿no? Pero a mí me parece que aquí la ministra juega un rol relevante respecto de el cumplimiento de ciertas normas que ella debe cumplir, seguir, entre ellas, por ejemplo, no solamente el tema de la construcción, pues eso podría ser un tema de campaña, de promesa, etcétera, sino que de cumplimiento, por ejemplo, de la ley Auge o la ley respecto de los medicamentos de alto costo. Ricardo Soto, Laura. Yo tengo la impresión de que es legítimo absolutamente, pues si por eso existe como herramienta acusar, interpelar y tiene que cada ministro asumir la responsabilidad del mandato que tiene delegado por la presidenta. Ahora, otra cuestión distinta es si la oposición ha estado usando esta estrategia o parte del oficialismo para conseguir lo suyo, ¿no? Para que le construyan el hospital en su sector, para tener como hacer campaña donde ahora que le van a quitar menos o va a tener menos recursos por todo el problema político y la crisis política en Chile de legitimidad, van a poder hacer campaña o no, que es un poquito lo que está detrás del reclamo de algunos parlamentarios que dicen, uy, no voy a tener el hospital en mi región, entonces no voy a tener con qué vender la pesca, como diría alguien. Y yo siento que eso son cosas distintas. Yo creo que, mire, a mí me conozco muy de cerca el caso de Calama, la verdad que los retrasos en la construcción de hospitales los tiene en gestión este gobierno, tuvo el presidente Piñera. El caso de Calama es patético respecto a la construcción de un hospital que no se ha podido ser ocupado hasta ahora. Lo tienen todos los gobiernos, porque también está en crisis o en cuestionamiento el de aceptar el modelo más de libre mercado, entregar esto a las concesiones privadas o el Estado asumir el rol de construir los hospitales. Y yo creo que a todo esto le añado problemas de gestión que en particular observaba respecto de la anterior subsecretaria. Yo creo que ella efectivamente tuvo problemas de gestión, de relación con la ministra, y la responsabilidad se asumen y asumió renunciando. Ahora, no obstante, el anterior sigue estando ahí el problema. ¿Creemos en las concesiones? ¿No creemos en las concesiones? Hay quienes, por ejemplo, en mi propio partido, la Democracia Cristiana, creen, como Pedro García, que tuvo una complicación específica con la subsecretaria a propósito de una nominación, tú lo sabes. Se cree que es necesario probar con algunas concesiones. El ministro Burgo decía antes de ayer que hay unas concesiones que han resultado desastrosas, como en Maipú y como Florida. Entonces yo pienso, la oposición quiere apurar y acelerar y cuestionar la lentitud del trabajo en materia de salud porque quiere que se concesione a privados los hospitales, o lo está haciendo efectivamente porque está preocupado que sus parlamentarios tengan hospitales para mostrar en la campaña. Ni lo uno ni lo otro, diría yo. No, mira, al final el problema detrás de todo esto es el que no se ve, que la gente que necesita salud no la recibe, listo. Y eso es lo fundamental. Yo no soy partidario de ningún grupo en particular. Lo que sí prueba una vez más es dos cosas a mi juicio lo que está ocurriendo. Primero, que obviamente este gobierno se excedió demagógicamente en todas las promesas que hizo, no ha cumplido ninguna. Pero le prometió a todo el mundo el oro y el moro y se le derrumbó, se le vino toda la estantería abajo. Fue muy irresponsable en esa materia. Yo creo que ellos mismos lo están reconociendo, lo vimos recién. Ellos mismos están reconociendo, fui muy irresponsable, en otras palabras. Ojalá que sirva de lección para toda la clase política porque creo que esto no contribuye a aumentar su legitimidad y su prestigio.
Y lo segundo, en general, el fracaso que tiene el Estado en materia de provisión de servicios públicos, y no es por un tema de dinero, sino por un tema de gestión. Tú lo decías, Laura, hay mucho que tiene que ver con gestión. Si es concesión o no concesión, es un tema que tiene que debatirse sobre la base de argumentos técnicos, pero los privados pierden su plata, no pierden la plata del contribuyente. Son concesionados así, porque no, ahí si sí, tú le pasas pero la concesión por eso de te un digo, hospital, por eso te los digo, privados Laura, en Calama, pero lo que tenemos que hacer, yo estoy de acuerdo contigo, sí, oye, sí, los seres humanos no son mejores en un lugar que en otro, estamos de acuerdo, no, los que gobiernan no son ángeles, el resto tampoco son ángeles, nadie es ángel. Pero en general funciona mejor en el mundo privado. ¿Por qué? Porque el que pierde los incentivos, está mejor puesto, pierde su plata y por lo tanto no le conviene. Ahora, vamos al caso de las concesiones. Veámoslo sobre la base de argumentos técnicos. ¿Y qué es lo que nos importa al final? ¿Que el Estado controle las cosas, que los privados controlen las cosas o que la gente reciba atención médica? A mí lo que me importa es que la gente reciba atención médica. Si tienen que ser los privados, que sean los privados. Si tiene que ser el Estado, que sea el Estado. Si tiene que ser mixto, que sea mixto. Pero vámonos al argumento técnico de política pública seria, desideologizado y que no sea político partidista. Porque lo que importa es que la gente reciba atención de salud. Acepto la distinción políticamente y técnicamente. Entonces, políticamente podemos decir primero, la derecha se quedó sin agenda de delincuencia. El caso Mate destruyó la posibilidad de seguir con la agenda de delincuencia, por tanto migró al segundo problema que aparece en la encuesta, ¿ya? Que se llama salud. Problema difícil para la derecha porque históricamente tiene una relación muy mala con el sector salud, ¿ya? No es precisamente su lugar más fuerte, pero es un lugar donde considera que puede poner al gobierno al pizarrón, y con un gobierno muy poco hábil, que efectivamente nunca saca el pizarrón al otro lado, obviamente más o menos le puede funcionar. Ahora me parece que sencillamente para el gobierno sería muy fácil decir, bueno, no quisieron tener una reforma tributaria más grande que permitiera que el Estado tuviera más fortaleza para enfrentar esta situación, y hoy día me están reclamando porque no tenemos más hospitales. Sería fácil de contestar, pero como son tan poco ocurrentes, ni siquiera van a copiar la idea. Entonces, en segundo lugar, Piñera le pasó lo mismo. El problema de ejecución presupuestaria ha sido todos los gobiernos también. Lo han tenido lo mismo. Segundo problema, segundo problema técnico. Problema técnico, veámoslo en términos técnicos. En términos técnicos tenemos un sistema en el cual la gente con más dinero cotiza no solidariamente, ¿ya?, en un sistema, y la gente con menos dinero cotiza solidariamente en un sistema. Y la gente que tiene más dinero se enferma menos, 10 años de esperanza de vida de diferencia entre las comunas ricas y las pobres, y la gente pobre se enferma más. Por tanto, la gente pobre se reparte la pobreza de ellos mismos, y la gente rica tiene la posibilidad de un seguro de estándar mundial. Esa posibilidad es lo que tenemos hoy día. Y por eso resulta que tenemos falta de igualdad en el proceso. Aquí hay la friolera de 24.000 distintos planes de ISAPRES para las distintas personas, segmentado totalmente por clase social, ¿ya? Y además, resulta que tenemos 3 sistemas dentro de FONASA y nada más. Entonces, esa distinción, ¿ya?, tenemos, que sería lo más razonable en ese sentido para todos, tener más o menos el mismo sistema. Bueno, esa dinámica redunda en lo siguiente. Durante el gobierno de Piñera se gastaron $3.000 millones en días cama en clínicas privadas, ¿ya?, por no tener hospitales. Y eso con muy poca gente yendo a esos días camas que valen 20, 30, 40 veces más que en un hospital. Y que fueron a los bolsillos de los privados por hotelería. Preguntan si esa gente la atendieron mejor o peor. A mí me parece fantástico que yo te llegue a una cama con tele, con toda una serie de cosas, pero es hotelería. La gente que está en ISAPRES, es una diferencia contento con el sistema privado. Es una diferencia de hotelería. Es una diferencia de hotelería. De disminución de la lista de Alberto, plantea el punto. Axel, sobre el tema de... Después... Digamos las cosas como son. Si tú ves el total de recaudación tributaria que se produce en Chile, ¿no es cierto?, del 100%, el 70% o más lo paga el 20% que más gana. Por lo tanto, todo el financiamiento de salud de la gente de menores recursos, no es falso, la gente de menores recursos, en buena medida, el neto, sí, está bien. ¿Y quién es el que más consume? El que tiene más ingresos. Bueno, entonces, del neto, si bien es cierto lo que tú dices, Alberto, de que no existe una cotización solidaria, esta cosa colectivista que le gusta a ustedes, lo que sí existe es una transferencia, de riqueza enorme, ¿no es cierto?, de los segmentos de mayores ingresos al gasto social del gobierno, que es mayor el gasto público del gobierno que el Producto Interno Bruto de Uruguay, para, ¿no es cierto?, satisfacer necesidades de las personas que más lo necesitan, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. Yo también. Ahora, por eso estamos de acuerdo con pagar en la universidad a los hijos, darle gratuidad a los hijos. No, porque ustedes están de acuerdo en transferir riqueza. Pero no, saltemos de otro tema. Están dispuestos a transferirle riqueza a los que tienen más millones. Bueno, entonces el punto es: ¿cómo hacemos que la administración de recursos sea racional y eficiente? Estamos aquí todos reconociendo que hay un problema de administración de recursos. La misma DIPRES
salió diciendo hace poco tiempo atrás que los recursos estaban pésimamente administrados. El excontralor Ramiro Mendoza dijo que hay una cultura del despelote en el gasto público. ¿De qué estamos hablando? Y siempre la solución es que falta más impuestos, falta más plata cuando la que hay se está gastando pésimo. Entonces, agarremos la plata que hay, hagamos de verdad la cirugía que prometieron los gobiernos de la concertación, de modernización del Estado, que nunca se hizo, y empecemos a gastar bien el dinero. No, que hace que a mí me... Ahí molesta este discurso de blanco negro, de que las cosas no se hacen. A mí me parece que han tenido problemas de gestión. El gobierno de la derecha que gobernó hace un tiempo atrás han tenido problemas. Los gobiernos de la concertación se han hecho cosas buenas y hay cosas que falta por hacer, por ejemplo en salud, en donde sí se ha ido avanzando a lo largo del tiempo. Por favor, las cosas han ido en infraestructura y también en materia de gestión, programas que antes no atendían y hoy día son atendidos. En caso de, déjame terminar de hablar. En caso de la diabetes, gente que no tenía cobertura hoy día la tiene. Ahora, ¿se puede hacerlo mucho mejor? Sí. A mí no me da lo mismo, Alex, que lo haga. Axel, perdón. Axel, a mí no me da lo mismo que lo haga. No me da lo mismo. A mí no me da lo mismo que lo haga un privado. No me da lo mismo, porque cuando en Chile se han entendido, las cosas han privatizado. La cuestión es que cuando hemos tenido privatización en Chile, primero tuvimos privatizaciones espurias y asquerosas en la época de la dictadura, donde... No nos olvidemos, pero no tenemos por qué volver a repetirlo. Muéstrame la evidencia de lo que tú estás diciendo. Gran parte no. Hay múltiples estudios de periodistas destacados que hablan del desfalco de las empresas públicas que se la entregaron a los... Estoy hablando ahora de que los servicios públicos son más eficientes que los privados. Muéstrame los estudios. Yo lo que estoy diciendo es que eso tiene que ver con un tema ideológico. Démosle acceso... A ver, perdón, pero déjame terminar de hablar, Axel, déjame terminar. Hay una pregunta tú a las personas que son cotizantes de ISAPRE cuán satisfechos no están con los servicios que les prestan, cuánto discriminador, cuánto... Pero esa es tu respuesta. A un sistema que ha estado lucrando, como la AFP que ha estado lucrando con las cotizaciones de los trabajadores y como la ISAPRE que han utilizado recursos y el sistema de reparto sueldo con seguros privados. No estoy diciendo eso, lo que pasa es que esto es un técnicamente, esto es un debate ideológico. No es ideológico. Y tiene que ver con tu postura respecto a cómo el mercado soluciona el problema, incluyendo a los más pobres, o no lo soluciona. Para mí, el privado tiene un interés en el lucro. Y el Estado también. Yo creo que el problema está justamente en esa como discusión respecto a si es ideológico o no ideológico. Yo creo que a mi parecer este gobierno, por sobre todos otros antes, ha puesto la ideología sobre lo técnico en el análisis de las políticas públicas. En el fondo, el tema de si es concesionable o no es concesionable la construcción de un hospital, y si uno pudiera distinguir, por ejemplo, la construcción después del mantenimiento y del servicio, ¿no? Porque pareciera que estamos de acuerdo con la construcción, pero no con el mantenimiento del servicio. Lo que está pasando hoy día, al final, respecto del tema de ISAPRE, respecto del tema de las listas de auge, a mí no me parece malo que una persona que en vez de tenga que esperar 3 años para una operación, pueda llegar en 3 meses y operarse. Si eso paliativamente, en el fondo, el Estado puede hacerlo a través de una empresa privada, como puede ser la Clínica Las Condes, ¿no? Que es la que más ha obtenido dinero a través de eso. La Constitución se supone que nos asegura todo un acceso libre e igualitario a la salud, y eso es lo que no está haciendo el Estado. Y a mí me parece que sí, esa decisión ha sido ideológica. Pero cuando cuando tú puedes atender a 100 personas con el costo de una, no estás siendo eficiente. ¿Ya? Y es decir que este gobierno es ideológico es pensar que los surfistas de Miami son ideológicos. O sea, este gobierno no tiene ideología. Nada. Cuando va el vocero de gobierno y dice las concesiones no es un tema que se habla, eso es ideología, Alberto. Eso es ideología pura. No, lo que hay aquí es un discurso. Lo que hay un saludo para los surfistas de Miami, pero la cosa es que este gobierno puede decir lo que tú quieras, pero las reformas tienen subsidio a la demanda en educación, mantienen subsidio a la demanda en educación. La reforma tributaria la hicieron los bancos. En la reforma laboral están sumamente complicados porque quieren mantener las dos partes más o menos contentas. ¿Ya? Mantener la contraparte contenta es mantener una contraparte que efectivamente, como señaló Laura, estableció el plan laboral actual a través de la dictadura, ¿ya? Donde se bajó los costos del trabajo radicalmente. Entonces, aquí estamos en presencia de un gobierno que en la práctica ha tenido un discurso para acercarse a la izquierda, que no podía hacer otra cosa porque metió al Partido Comunista de por medio, porque trató de convocar a los movimientos sociales, por una serie de razones, pero resulta que en la práctica habla de llevar el proyecto, más o menos ha mantenido el mismo modelo con un poquito más de rostro humano, como ellos mismos han señalado. Por tanto, es simplemente eso. Aquí no hay un primer paso hacia el tránsito al socialismo, ni nada por el estilo. Eso será aquí, la izquierda verdadera. Aquí tenemos... Estamos hablando de una especie de exactamente. El socialismo es lo que viene. Laura decía, no da lo mismo si lo hace el Estado o los privados. ¿Da lo mismo o no da lo mismo? ¿Qué opinan ustedes? Obviamente que sí. A ver, es que yo no entiendo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que la gente reciba buena salud.
Si lo hace, los privados lo hacen los marcianos, que lo hagan los marcianos, ¿se fijan? O sea, no es una cuestión, por eso digo, no Es es... que somos una sola si sociedad, toda yo la no entiendo esa evidencia distinción sana, entre lo bueno y lo técnica, malo. discutida entre distintos expertos, llega a la conclusión, oye, el Estado va a ser mucho más eficiente administrando los recursos de los contribuyentes que en sistemas de concesiones o lo que sea, entonces, bueno, yo no tengo un problema. ¿Y si Pero las si yo llego a la concesiones- conclusión, o si llegamos a la conclusión ver. opuesta, ustedes sí tienen un problema. Los privados han estado Los ideológicos son los ustedes. privados Dejemos que han- Laura responda y después los demás. Es que los privados han estado coludiendo en el último tiempo, entonces no hay muy buena reputación. Ah, ¿y los políticos? Pero, y No, aumentemos bueno, la yo Por también, favor, también, no, y la burocracia, también, y la gente, su registro civil, y la también. gente del banco está Pero lo que pasa es en que asco de él. no, me menciones a... ojo con lo que dice, no, porque te puedo interpelar y preguntar que dé datos ciertos respecto a lo que afirma. No, pero de las pérdidas no, están ahí. Axel. Es una ineficiencia. Axel. Eso es como el desodorante. Ya, ahora sí. Axel. No. Axel. Ese es el efecto. Ese es el efecto. Axel, se da muy bien. Me pierde el punto, Laura. me distraje. Lo que yo estoy diciendo es que... claro, lo que yo estoy diciendo es, si tuviéramos efectivamente un sector privado que ha demostrado ser eficiente, riguroso, que propugna la libre competencia y que lo que no hace en numerosos casos de alto impacto y de afectación a los intereses de los que menos tienen, es coludirse para ganar mucho más. Entonces, claro, a lo mejor uno tendría que pensar, Pero ¿sabes entonces qué? tu solución es el Estado, que lo ha hecho igual. mucho peor todavía. O sea, Hagámoslo igual, no. Si el Estado No, tuviera cargo sea de fabricar fresco. papel higiénico, no estaríamos limpiando con papel de No me compare baño. lo que hizo el señor Mate, el señor Los Pollos y Pero la si yo no lo farmacia estoy con el defendiendo. Estado. Yo escribí una tribuna Lorena. del Mercurio muy dura respecto a ese tema. Sí. Lorena. A mí no me puedes Y decir nadie eso. está Yo soy defendiendo. partidario del libre mercado. Entonces, Laura, Pero no me nadie- digas que el sí. Estado lo hace mejor porque la evidencia Gracias, prueba que no gracias. Axel, dejemos que hable Lorena. Nadie Y está Alberto. defendiendo acá a los privados por los privados. En el fondo, aquí Sí. es como una distinción entre los buenos y los malos. O sea, aquí estamos buscando un solo objetivo, que es que haya un acceso libre, igualitario y ojalá de calidad en temas de educación, en temas de salud. Que la gente pueda transportarse y que no tenga que transportarse 2 horas para llegar a su pega. En fondo, evidentemente lo que queremos, todos, me imagino, es una sociedad mejor, donde la gente tenga una mejor calidad de vida. Si eso, como dice Axel, lo puede hacer el Estado o lo puede hacer el privado, yo de antemano no me pongo un antifaz ideológico para decir que eso sí o no. Porque en el fondo lo que yo quiero es, por ejemplo, si tenemos problemas con las concesiones, si han habido problemas, retrasos, etcétera, bueno, regulemos, sancionemos, digamos, pongámonos ciertas camisas de fuerza. privado el Estado. El Acuérdense de Estado, pero si el Ah, qué Estado bueno. regula, el Estado regula, Laura, no porque tenga que hacerlo. Una Alberto. cosa es que construya y otra cosa es que suficiente para evitar regule. que haya colusión en el tema del papel higiénico. ¿Hubo Estado suficiente para regular La el irregularidad del decreto financiamiento de la que política? regulaba No, la libre no hubo competencia? Estado. No ha habido. Ni para el Entonces- financiamiento de la política entonces tampoco. es ideológico. Pero lógico, Entonces el Estado no es un ideológico. aparato. Alberto. Con su permiso. Muy bien, adelante. La situación, a ver, primero, no hagamos una defenestración de la ideología. La ideología, según existe desde la Revolución Francesa, a propósito del primer bloque, ¿ya? Existe fundamentalmente con fundamentos racionales. Esto no es una broma, no es que a alguien se le ocurrió una religión que yo creo también es que yo creo fundamento racional. tiene ser una una fantasía. operación racional sin un fundamento racional. El fundamento racional es que resulta que se asume, ¿ya?, que hay, por ejemplo, hay quienes creemos que el mercado es un mal regulador porque tiene muchas fallas de mercado. Y los liberales creen que tiene pocas fallas de mercado y ahí el Estado puede regular. ¿Ya? Entonces, esa es una discusión técnica. En esa discusión, cuando uno entra a salud y educación en particular, ahí los liberales tienen poco que decir por una razón muy sencilla. Porque resulta que la capacidad de recibir información de una persona que es consumidor de salud o educación es casi nula. Tú puedes ir, y esto pasa en Chile, ¿ya?, tú puedes licitar en los hospitales, por ejemplo, un tratamiento de quimioterapia y vas al más barato. El más barato tal vez no tiene todo el medicamento que tiene que tener. La persona considera que es fantástico su tratamiento porque ni siquiera le cayó el pelo. No le cae el pelo, pero tampoco lo sana del cáncer. Y resulta que esa persona que se siente mejor, que se siente mucho más sólido, al año, a los 2 años, se entera, sin enterarse porque nunca lo supo, como que le volvió el cáncer. Lo más probable es que nunca se le fue. La capacidad de información de un consumidor es nula. Si yo voy a comprar a la esquina un plátano que sale podrido y voy por segunda vez, déjame terminar. Déjame terminar. Si yo voy por segunda vez y encuentro una manzana y está podrida, no voy más al casero de la esquina. Pero yo, si voy a salud o voy a educación, me entero 5, 10 años después de lo que recibí. Hay una falla de mercado estructural, que no se puede vencer con sencillamente decir, oye, que el Estado vaya y le diga cuál es el puntaje del CIMSE. ¿Y la falla del Estado? Porque resulta que en ese sentido, ¿y cuál es la falla? El Estado nos entregó, con un país muy pobre, mucho más pobre que este, nos entregó, siempre hemos tenido los mejores indicadores de salud del continente. Siempre, no nos olvidemos.
No siempre. No nos olvidemos. No siempre. ¿Ya? No nos olvidemos, con un Absolutamente. sistema de salud barato que espectacular. apuntaba, Hoy tenemos los que mejores apuntaba, índices que después de 30 apunta, años, un sistema y que basado nos en la gana libertad. Cuba con mucho menos plata. Con los índices que ahora va a publica decir el que- gobierno cubano. Tremenda cuestión. fantástico. Bueno, ya vamos a empezar con eso. No te Seguramente- olvides del censo. Seguramente No te olvides 30 del horas censo. al mes que ganan los médicos cubanos. Hablemos de Lorena, eso. Una Por algo los pregunta de médicos cubanos se vuelta. vienen a Chile. Cuando tú dices en el fondo que se produce eso, que es efectivo en el fondo, lo que tú estás diciendo pues, que respecto de esos ciudadanos, ¿esa falla es remediable solo por efecto del Estado, de que el Estado vaya a dar eso? En el fondo, de alguna manera me estás diciendo que eso no va a pasar si es que el Estado provee de eso. En Cuba funciona el después. En Cuba Está funciona, diciendo efectivamente funciona. Y en la Pero Unión Soviética pero la también pregunta es funcionó. seria, no te estoy hablando de Cuba. En Chile, ¿tú crees que efectivamente porque el Estado provea de ese servicio de salud no va a tener esa falla? La falla del Estado no está en la relación con el consumidor, está en la relación con el bien mismo. Y por tanto, ¿Qué es el Estado? A ver, Alberto, tú estás hablando del Estado como si fuera este ente divino No, que está más ningún allá del ente bien divino. Son burócratas y funcionarios públicos y son también personas de carne y hueso como cualquier otra que persiguen su interés. A ver, ¿por qué ¿O no? persigue su Sí, interés? pero una No. cosa un poquito No, más- a ver, un poquito explícame, más pura que el explíqueme, lucro, un poquito la más mayor- pura. la mayor Un poquito más cantidad de pura que gente el en la lucro. historia de la La gente del humanidad. registro civil no persiguió su Sí, interés. sí, no sé, Y le dio lo mismo tener No, mesa a son la gente. derechos de Y los eso es lo que trabajadores, la gente, no a ver, sea- pero persiguió su interés a Pero no costa seas de... birro, no seas birro, A ver, no, si estamos pero hablando en serio. ¿Cuál es su antropología? Porque No, yo no estoy hay entendiendo. una Si tú interés- estás en el un mercado, interés como que eres distinto un a ganar ambicioso, lucas. lucrador, No, está etcétera. bien, Hay una po. Que es el configuración. caso tuyo y mío que Pero estamos en yo el no Hay te una entrego- configuración de Ahora, si subjetividad. yo paso a ser Yo al te Estado y entrego- Alberto Yo también, de podría repente nos trabajar en un convertimos sector en mejor, ángeles pero y bueno. empezamos a preocuparnos por el bien Alberto común. Laura, Sí, Es impresionante. A ver, muy simple, muy simple. Históricamente, antes de las visiones capitalistas más extremas, históricamente no ha existido el maximizador de beneficios. No ha existido en la historia. Tú le ofreces a las personas tradicionalistas económicas, está en toda la literatura antropológica, Ah, no, si en las Max cruzadas fueron Weber, Con suerte en Max ha existido Weber. el chorreo. Sí, por supuesto que en las élites Pero el había interés personal satisfacción sí de existe. intereses, pero también están las cruzadas de los niños, No. donde los niños fueron a salvar el A ver, mundo. pero déjame hacerte y una murieron pregunta, todos en el Alberto. mar Déjame porque hacerte una pensaban- pregunta. filosofar Que quiero, como un programa que también quiero le diga a la aclarar gente una que pueda duda que entender. para ustedes dos. Los seres humanos en general, Ilústranos, no, por favor, no les ilústranos. quiero preguntar, Ah. porque quiero que ustedes se ilustren a sí mismos. Los seres humanos en general, ¿persiguen al menos en parte su propio interés, sí o no? Persiguen intereses. Pero el propio. quiero Colectivos. decir. No, el propio, ¿sí o no? Colectivos. ¿Sí o no? Depende ¿Sí o del no? rol que depende de cumpla. dónde O sea, están pasando. hay personas... Hay Por personas- regla general, no estoy hablando de Sor Teresa de Calcuta, estoy hablando, por regla general, los seres humanos, los funcionarios públicos, los consumidores, los supuesto. trabajadores, Depende del los rol que empresarios, cumpla. los En la medida- políticos, ¿persiguen o no su propio interés? No, ¿Me cuando permites puede tener contestarte? rol que cumpla, Si po. tú persigues tu interés y además eres persigues un presidente de interés la general, República. haces algo distinto Obvio. a Hemos visto simplemente que ser eso no egoísta. gana ¿Qué te hace nunca. pensar que en el Estado la gente que trabaja en general persigue el interés general? Sí, sí. Después Después de todos los Laura, casos de Laura. corrupción. Sí. Después de todos los A casos ver. de corrupción. Después No. de Ya, todo dejemos, despilfarro. está hecha Por la favor. pregunta, dejemos que Viene Laura una dé su utopía. punto. Creo Viene que una la utopía. finalidad del Estado, la búsqueda del interés común es muy distinta a la que busca un privado. La dedicación de mi tiempo, mi inteligencia o mi espíritu cuando fui ministra de Estado y hoy día en el rol muy acotado que me toca como ser directora de una empresa estatal es distinta a mi rol de abogada en mi oficina particular. Y eso no es malo ni es bueno, Pero fue fácil pero tu es, trabajo. pero déjame hablar. Pero es distinto. Tiene otra motivación, otro espíritu, por detrás hay otro nivel de compromiso. Es distinto. Si tú no logras ver la diferencia, significa o no has Pero estado nunca. seguro, Son distintos. Laura, Ahora, Lorena, yo Te solamente tocó para lidiar terminar con la lo que idea. yo estoy diciendo cuando tú Pero estuviste trabajando en el pero gobierno, ¿sí o no? seguramente, mira, Bueno. seguramente en el Estado hay cosas malas que hay que mejorar como O un sea, Estado sí. más regulador, evitar que tanto los privados como los propios públicos se corrompan o se coludan. Pero eso de ahí a descartar el rol del Estado... Es que nadie está descartando el rol del Estado. Hay que reducirlo a aquello en lo Yo cual lo hace creo que- mejor. A ver, yo creo que efectivamente yo al menos no estoy descartando el rol del Estado, por el contrario, creo que el Estado tiene mucho que hacer en términos de regulación de ciertos comportamientos de los privados cuando proveen de servicios públicos, por ejemplo, precisamente, digamos, ¿no? Para evitar cosas, y también respecto del mercado de la política, si vamos a estar con esas cosas. Lo que sí me parece un poco como que hemos llegado a una especie de caricaturización, ¿no? Del rol del Estado como un rol ideal que, como decía un poco Axel, como que si uno se mete al Estado se transforma en una persona buena. En el fondo, yo trabajé en el gobierno. ¿Ah? No es el punto, nunca ha sido el punto. Es que eso no es un lo tema que- moral. Es que eso No, es lo pero que es que están la persona- planteando Oye, ustedes. no, porque lo en que el estamos fondo, planteando- eso Public es choice. lo malo Hemos- que pasa en la provisión dato. de servicios Hay una públicos idealización tiene que total ver con lo del privado. Estado. Simplemente dato. Chile ha vivido desde la nacionalización del cobre de una empresa estatal, ¿ya? Que nos ha dado los recursos para vivir. Esa es la verdad.
De eso hemos dependido, de eso depende la Fuerza Armada, de eso depende Sí, el sí, Muéstrame el funcionamiento. estudio. No. Estamos en el tiempo. Muchas el gracias a todos gobierno, por habernos no el acompañado. país. Laura, Lorena, país Axel, entero. Alberto, muchísimas gracias por habernos acompañado. También ustedes aquí en Ciudadanos. Esta es la que ustedes eligieron como la frase de la semana. Muchas gracias por habernos acompañado. Y el debate, como ven, sigue aquí en CNN Chile. Buenas noches. Los ingresos del gobierno.